Vamos a hablar de innovación y tecnología aplicada en salud. Quizás tenga algo que ver con, bueno, no sé si exactamente, porque aquí va a ser algo más tecnológico, pero bueno, el cuerpo, el alma, el corazón, al final estamos conectados por todas partes. Como os decía, vamos a hablar de innovación y tecnología aplicada en salud. Nuestra experiencia clínica, así se titula esta mesa redonda. Uso de realidad virtual en fisioterapia para la readaptación deportiva y la estimulación neuromotriz durante la recuperación, integración de la planificación quirúrgica 3D y el análisis intraoperativo con el sistema robótico Mako en cirugía protésica de rodilla y cadera. Esto os aseguro que me va a venir muy bien porque tengo tocada la rodilla y la cadera. Colaboración interdisciplinar entre cirujanos, ingenieros y fisioterapeutas para optimizar el proceso asistencial desde el diagnóstico hasta la vuelta al deporte y la evidencia clínica de los beneficios funcionales y tecnológicos en la experiencia de los pacientes tratados con cirugía robótica y rehabilitación inmersiva. De todo esto es de lo que vamos a hablar en esta mesa y para ello pues invito al escenario a nuestros tres ponentes. Isabel Guillén Vicente, traumatóloga especialista en medicina deportiva y cirugía robótica. Por aquí. Hola, buenas. Encantada y bienvenida. Puedes sentarte, puedes tomar asiento donde quieras. Ahí, por ejemplo. Damos también la bienvenida a Mario Abril Serván, fisioterapeuta especialista en recuperación y readaptación con realidad virtual. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantada. Muy buenos días. Bienvenido. Gracias. Y a Miguel Sánchez, ingeniero biomédico del Stryker, especialista en robótica, en cirugía robótica. Buenos Hola, días. buenas. ¿Qué tal? Muy bien, encantada y bienvenido. Pues os voy a ir lanzando preguntas, algunas dirigidas, otras generales, pero bueno, en cualquier caso podéis ir respondiendo según lo vayáis sintiendo, ¿de acuerdo? Perfecto. Mientras que respetemos un poco el orden, que sea algo ágil y dinámico. ¿Cómo ha cambiado vuestra práctica clínica o profesional en los últimos años con la incorporación de tecnologías como la cirugía robótica o la realidad virtual en el ámbito deportivo? Isabel. A ver, yo creo que la sanidad, todos somos muy sensibles a la sanidad. Tarde o temprano vamos a necesitar algo de la sanidad y lo que queremos es lo mejor. Y lo mejor en la sanidad es biología, pero es también tecnología. Claro. Aquí los que estamos todos estamos en la clínica centro y un poco la apuesta que tenemos nosotros es hacer un poco un conjunto. Yo soy cirujana traumatóloga. Yo de tecnología sé lo justo, la verdad. Pero sí me gusta apoyarme en ella para poder ser mejor. Entonces, bueno, pues aquí está ingeniero biomédico. Nosotros en la clínica, también aquí hay varios que han estado en la clínica, han hecho proyectos de ingeniería biomédica, porque ellos muchas veces nos facilitan mucho nuestro trabajo y nos ayudan a ser mejores. Claro. Y luego, por supuesto, el paciente no solamente quiere que lo operes, quiere que lo operes y que le dejes quedar bien y volver a hacer el deporte, alto rendimiento, todo el mundo. O sea, tenemos... Vale, sí, por favor. He preparado una pequeña presentación porque así porque la medicina Fenomenal. parece que o sea, en este ámbito a lo mejor no se ve tanto, ¿no? Y bueno, por ir apoyándome en alguna imagen. Claro que sí, lo que necesites. Entonces, bueno, un poco lo que queremos es que luego el paciente, como decía, pues dentro de la rehabilitación, tú, el paciente, aunque no seamos deportistas de élite, todos necesitamos el deporte en nuestro día a día y necesitamos volver al mismo rendimiento. Y deberíamos, además. Y deberíamos. Deporte. Así que, pero bueno, es un poco la idea de que la tecnología tiene que estar al lado de la medicina, porque la medicina para todos, la salud es lo fundamental en nuestras vidas. Claro, es lo que decimos siempre, no ver la tecnología como una amenaza, sino como una herramienta siempre. Como Total. decía mi padre, si en la vida lo más importante es tener buena herramienta. Claro. Entonces, ¿por qué la vamos a Sobre todo que despreciar? o sea, yo lo que veo de la tecnología, a mí, mi práctica, es que me ha hecho ser mejor. Claro. O sea, si no sabes hacerlo, pues no lo hagas, ¿no? Pero si lo sabes hacer, la tecnología, apoyándote en ella, te hace ser mejor, te hace tomar decisiones mejores y al final quien lo va a llevar a cabo o quien se va a beneficiar es nuestro paciente, ¿no? Claro. Y que al final que es un poco el que tiene que estar en centro de todos nosotros, ¿no? Exacto. Al final es el protagonista. Sí, sí, total. ¿Y qué ventajas ofrece la cirugía robótica en términos de precisión
y de personalización, por ejemplo, en pacientes deportistas? Bueno, yo creo que, a ver, esto es un poco, todo el mundo dice, la cirugía robótica y el deporte. A ver, con una prótesis no se hace deporte de élite, ¿vale? No, vosotros si miráis, ¿hay algún futbolista de primera división con prótesis? No. O sea, la prótesis, después de una prótesis se hace un deporte, pero no un deporte profesional. Lo que sí hace la cirugía robótica es que nos hace una recuperación más fácil, como lo vamos a ver después, o sea, yo creo que sí que la cirugía robótica ha hecho que tengamos una calidad de vida y un deporte mucho más asequible. Si queréis, dentro de la presentación, lo primero tengo, bueno, como la tecnología, porque en medicina se habla mucho de la biología y ahora estamos mucho con terapia celular. Bueno, biología y tecnología. Y eso es lo que va a hacer que regeneremos articulaciones y regeneremos nuestra salud, ¿no? Pero bueno, yo quería contaros un poco también el presente, ¿no? El presente de lo que hacemos, ¿no? Y nosotros lo que solemos hacer es que hemos usado, esta es una foto que estamos haciendo de la cirugía robótica con Miguel, que ahora os voy a enseñar unos vídeos para que veáis claramente lo que hacemos. La primero que puse es un poco realidad virtual. ¿Cómo usamos la realidad virtual en nuestros quirófanos a día de hoy? Pues, ¿qué nos ocurre? Nosotros tenemos casos muy complejos, ¿vale? Y para hacer casos muy complejos, antes usábamos mucho la experiencia del cirujano y lo que llamamos nosotros el ojímetro. Pero es que el ojímetro no debe de ser la base de una cirugía. O sea, nos debemos de apoyar en que el cirujano tenga experiencia y tenga buen ojo. No puede ser. Sobre todo si tenemos algo más. Claro. Entonces, este es un caso, es un chico de 41 años que sufre una agresión y tiene esta fractura. Si os fijáis, esta fractura tiene el hueso. Lo he querido hacer como muy representativo, no pongo fotos explícitas que os vayan a disgustar, ¿eh? Son todo poco llamativas. Entonces, bueno, me voy a levantar porque si no, no lo veo. Entonces, como veis, esta es la línea articular, la rosa, la que debería de tener, y donde está es en la línea roja. Las articulaciones, al final, tiene que haber una relación perfecta entre los extremos, porque si no, no van a mover, no van a poder apoyar y el paciente va a quedar cojo. Bueno, pues lo que nos pasó es que este paciente no éramos capaz de esos múltiples fragmentos que se había fracturado, colocarlos todos en su sitio y de manera correcta, con lo cual la radiografía quedó mal. Entonces dijimos, esto hay que arreglarlo. Y para eso usamos injertos óseos, cogemos injertos óseos de cadáver y los colocamos. Pero esto es una mosaicoplastia, el injerto tiene que ser perfecto, del mismo tamaño, y que nos quede perfecto dentro de la tibia. Entonces usamos la realidad virtual. Lo que hicimos es hacer un TAC tanto al paciente como al injerto que nos daban de cadáver. Y vimos qué compatibilidad tenía ello. Como lo veis ahí, estábamos en la habitación, en nuestro despacho, y vimos cómo la parte azul, cómo el injerto compatibilizaba con la tibia del paciente. Y ya en quirófano, con nuestras gafas de realidad virtual, lo que hicimos es la planificación. Entonces, planificamos qué defecto me iba a quedar, medimos exactamente el injerto y lo colocamos, lo tallamos de la medida exacta que teníamos que usar y luego lo colocamos dentro de la tibia y como veis ya la línea articular la habíamos restaurado. Esto antes ibas probando grande, cortabas otro poquito. Pequeño, ya me he pasado. Eso es lo que hacíamos. ¿Y eso al ser hueso humano se podría considerar como prótesis o no? Bueno, son a los injertos. Son injertos óseos. La prótesis ahora la hacemos. Y eso, por ejemplo, para un deportista sí le permitiría, de alto rendimiento, le permitiría volver. Claro, es verdad que, a ver, el deporte de élite profesional hay muchos. Entonces, después de una lesión, no todos vuelven al mismo nivel. Claro. Incluso un ligamento cruzado. Ahora vemos un montón de pacientes con ligamentos cruzados rotos deportistas. Pero fíjate, si yo pregunto a los futbolistas de primera división de hoy si se han roto el ligamento cruzado anterior con 13 años, ninguno. Los que se han roto el ligamento cruzado anterior con 13, 14, 15 años ya no llegan. Claro. Es decir, que el deporte de élite es tan extremo tan y exigente, exigente y hay tanta gente que es que o eres el segundo mejor, o sea, tienes el segundo ese que eres mejor que el otro, o si pierdes ese segundo ya hay otro que te supera. Entonces, no te creas que este tipo de cirugías es fácil luego volver a un deporte de élite
profesional, ¿no? No es tan fácil, ¿no? En este caso, luego al final, pues como veis, pero claro, todo esto de la realidad virtual, que es muy bonito, yo como cirujana a mí me costó. Claro. Primero porque estas gafas pesan. Cuando tú estás en quirófano con un paciente, la sangre, la vía de acceso, las gafas que las subes, las bajas, tiene su punto de complicado. De hecho, Fernando, más de una vez, que es el año pasado estuvo con nosotros, le decía, no, te las vas a poner las gafas tú. Yo opero y tú te pones las gafas y me dices qué hacemos, porque no, o sea, todo esto tiene que seguir mejorando, la tecnología tiene que seguir mejorando. Y de hecho este segundo caso es un caso que le tengo mucho cariño, es este niño que venía de África con esta lesión, era una luxación congénita de rodilla. Esto cuando nos pasa, les vamos poniendo yesos y se recuperan, pero este niño ya tenía 12 años y había producido una deformidad en los huesos. Entonces, claro, ya teníamos que corregir esa deformidad. Pero estas deformidades las tenemos que corregir, voy a ir pasando fotos para no alargarme, las tenemos que corregir en varios planos. No solamente, o sea, esto es tridimensional, entonces tengo que corregir aquí, aquí y allí. Claro, en 3 planos corregirlo dentro de quirófano o lo planificamos o no sale. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues hicimos una resonancia, un TAC, hicimos todas las medidas y lo metimos todo en un software. Y fijaros con lo que hicimos. Hicimos un solape de el fémur que tenía él y el fémur que debería tener. Para ver qué diferencias hay, lo veis en azul o en rojo. Las diferencias, para que tuviera un fémur normal y el chico pudiera tener una articulación normal, esa era la diferencia. Hicimos todas nuestras planificaciones. Hicimos la osteotomía, la planificamos en los 3 ejes. Como veis aquí imprimimos el fémur malo y el bueno, o sea, el que queríamos, ¿no? Y entonces ya en quirófano hicimos la planificación, la osteotomía, el injerto, y bueno, pues finalmente la verdad es que el chico se ha vuelto a Sierra Leona, seguiremos en contacto con él, pero hemos conseguido hacer, todo esto lleva muchas planificaciones, yo creo que el futuro es otro tipo de gafa. Más ligera, por lo menos. Por favor, un poquito más ligera, más fácil, que no pese tanto, ¿no? Claro. Y que vea más fácil, o sea, vea más cómodo, ¿no? Y que incluso pudieras conectar, digamos, con el mundo real, ¿no? Aunque estés dentro de esa realidad virtual, pero bueno, que avanzase de manera que puedas estar en los 2 sitios, aunque solo sea con un clic. Claro, de hecho nosotros hemos diseñado este instrumento, que es un artroscopio. Yo creo que casi todos tenemos en casa a alguien que le han hecho una artroscopia de rodilla, de cadera. Una artroscopia es una técnica poco invasiva, muy fácil, pero tiene que evolucionar. Nosotros la hemos evolucionado con ingenieros sin quitarle los cables. Pero y luego la siguiente de esto es que el cirujano lo vea en su gafa, no lo veas en una pantalla, claro, sino que la gafa te retransmita dentro de la articulación directamente. Y estés tridimensional, entres y veas el menisco, el ligamento, ¿no? Y veas lo que tienes que hacer, ¿no? Yo creo que este es un poco el desarrollo en el que vamos. Y luego ya el tema de cirugía robótica, que ahí te voy a dejar, Miguel, que tú sabes mucho más que yo. Bueno, pues como ha dicho la doctora Guillén, yo soy ingeniero biomédico y una de mis principales funciones es acercar precisamente toda esta tecnología hasta los usuarios finales, que realmente son los cirujanos, los médicos, y posteriormente buscar ese beneficio para el paciente, ¿no? Ahora vamos a hablar de la cirugía robótica Mako. La Clínica Centro es la precursora en la utilización de esta tecnología, que ya se ha expandido por otros sitios, también en España, Portugal, etcétera, y que se venía usando en otros mercados desde hace mucho tiempo. En el caso de Mako, es una cirugía que nosotros a día de hoy utilizamos para sustituir e implantar prótesis de rodilla total, rodilla unicompartimental y cadera total, ¿vale? Siempre cirugía primaria. Vamos a ver un poquito en qué consiste Mako, cómo lo utilizamos a lo largo de una cirugía o incluso cómo empezamos a utilizarlo mucho antes de llegar al quirófano. El sistema Mako que veis en la pantalla se compone de 3 elementos fundamentales. El primero que estáis viendo a la izquierda de todo, con la letra A, es el brazo robótico, es el que va a ejecutar los cortes sobre hueso para que podamos implantar después los implantes que cada paciente requiere.
Después tenemos un módulo con una pantalla y una cámara que sirven de guía para que el cirujano tenga un punto al que observar durante toda la cirugía, y un tercer módulo que ya equivaldría, digamos, al cerebro del robot y sobre el cual trabaja siempre un ingeniero. En este caso podría ser, por ejemplo, yo. Se trata de una tecnología puntera, de hecho probablemente sea lo más avanzado en el mercado para este tipo de cirugías, y exige una serie de pasos previos que siempre vamos a tener que desarrollar, lo cual nos obliga a llevar a cabo una planificación muy detallada de la cirugía días antes de que el paciente llegue al propio quirófano. Normalmente esa planificación siempre empieza con un TAC al paciente, a partir del cual nosotros vamos a diseñar un modelo tridimensional exacto de la articulación a sustituir. Por lo tanto, no será el mismo el TAC de un paciente, por ejemplo, de 20 años o de uno de 40. Cada cirugía será completamente diferente. Esto nos obliga a hacer una planificación preoperatoria del tipo de cirugía que queremos llevar a cabo, ya sea una rodilla o una cadera, y vamos a, con esa planificación preoperatoria, hacer un plan quirúrgico. Un plan que vamos a acordar con el cirujano in situ y que después el robot nos va a ayudar a ejecutar. Aquí tenéis un poco algunas de las imágenes que podríamos tener en cuenta a lo largo de una cirugía. Se trata de la planificación preoperatoria por defecto de una cirugía de prótesis de rodilla total. Entonces, como veis, ahí tenemos un modelo óseo que es personalizado, es decir, es exacto del paciente en cuestión que íbamos a operar en ese momento, y tenemos la planificación ajustada de los implantes que más benefician a este paciente en esta cirugía. Una vez tenemos una información inicial, vamos a utilizarla como un punto de partida, pero no es la única información que vamos a trabajar. En este menú de la derecha, lo que estáis viendo es el comportamiento de la articulación en vivo, es decir, durante la cirugía. Para ello, lo que vamos a hacer es vincular a través de una serie de antenas y un pequeño puntero la anatomía tridimensional que hemos creado, que veis en esa foto de la izquierda, con la anatomía real del paciente en el quirófano, para que el sistema pueda entender cómo se sitúa y cómo se comporta tridimensionalmente. Ese modelo virtual, como decimos, se introduce y se confirma durante la cirugía, y a partir de ese momento lo que vamos a hacer es complementar la planificación inicial basada en hueso con toda la planificación de partes blandas, es decir, ligamentos, meniscos y la influencia que tienen en la estabilidad de esa articulación. Con toda esa información y una vez confirmada, ahí tenéis una foto de las antenas que colocamos en la articulación, en este caso en la rodilla, las podéis ver ahí en pequeño, en color negro. Como ven, en este caso está la doctora Guillén observando la pantalla para tratar de entender un poco cómo se está comportando esa articulación y qué información nos está dando el sistema. Y a partir de ese momento vamos a proceder a la ejecución de los cortes. Con la información del hueso, la información de la planificación y las partes blandas, el sistema reconoce la posición de la articulación y los cortes que debemos hacer para colocar los implantes. Por lo tanto, accionando el gatillo, el brazo se coloca en el plano de corte exacto y ejecuta los cortes con extrema precisión, tanto en orientación como en profundidad, etcétera, para que el implante posteriormente quede perfectamente encajado. En este caso, ha evolucionado un poco con respecto a la cirugía tradicional, donde se tenían que utilizar guías que se posicionaban en el interior del hueso, que no nos permitían una gran personalización de la cirugía. En este caso tenemos una grandísima personalización y muchísima precisión en la ejecución. Y, además, y aunque es un poco curioso, durante la ejecución de esos cortes, el cirujano, en lugar de mirar al paciente, mira a la pantalla. Aquí vemos un poco lo que vería en esa pantalla. El sistema alinea, ejecuta los cortes
Esto que están viendo en la pantalla estaría ocurriendo simultáneamente en la articulación del paciente, de tal forma que bueno, pues vamos viendo diferentes cortes que estamos haciendo en el fémur con la intención de posteriormente, como decía, colocar los implantes. Y por último, bueno, pues tenemos algunas imágenes, ¿no?, del posoperatorio con una cirugía ya, con un implante ya implantado, en este caso en la rodilla izquierda, y una comparativa, bueno, pues con el estado de la articulación contralateral, que en este caso pues sería susceptible de operar más adelante. No, la tiene, la siguiente. Pon la siguiente. Ya está, Ahí está. Ya están las dos. Ahí está. Muchas veces, además, la planificación previa de una cirugía, por ejemplo, en la pierna izquierda, nos otorga mucha información antes de empezar el caso en la articulación contralateral, porque ya sabemos un poco cómo se comportó, cuáles eran, digamos, el objetivo de la cirugía y cómo, gracias a este robot, también podemos compensar y igualar los resultados en ambas articulaciones. Sí, este caso además era lo he puesto también porque son deformidades, o sea, o poner una prótesis en esta paciente es muy difícil, porque esta mujer era una condroplásica, una nanita, que tiene una talla muy pequeña. Y uno de nuestros mayores problemas es saber si tengo prótesis de esa talla. No es una tontería, ¿eh? Claro. No, tengo que tener la talla. Entonces, pero operatoriamente ya sabíamos que teníamos la talla y luego que, como veis, tenían fracturas y deformidades fuera. Entonces, tengo que corregir las deformidades que tiene fuera con una prótesis y eso me fue muy útil, ¿no? Y luego yo creo que ya un poco los tratamientos de prevención, de fisioterapia, ¿no? Para darle, o sea, un poco la idea de esto es darle el 360 al paciente, ¿no? Bueno, yo soy Mario Abril, soy fisioterapeuta y redactador de lesiones y soy pues el último bloque de la cadena de todo el proceso que hacen mis compañeros, los doctores, los ingenieros que modelan al paciente y luego yo soy el que intenta recuperarlos. Y bueno, con mucho éxito, la mayoría de los casos eso es así. Entonces, bueno, nosotros desde el punto de vista de la fisioterapia, ustedes imaginarán que los fisioterapeutas trabajamos con manos y la tecnología pues se puede quedar un poco aislada, pero como decía la doctora, antiguamente se hacía todo a ojímetro, hoy en día podemos medir. Entonces, la capacidad que tenemos nosotros para cuantificar cómo se encuentra el paciente en un posoperatorio inmediato nos da mucha información de cómo va a ir el pronóstico de esa evolución del paciente en base a data que tenemos de otros pacientes y también en base a cómo se encontraba el paciente antes de la cirugía. Eso es un poco el futuro y lo que nos gustaría ir incorporando a la fisioterapia a través de pues, mecanismos de machine learning, a través de data que acumulamos, podemos ofrecer al paciente futuras previsiones de cómo va a ir su evolución de su patología o del postquirúrgico inmediato que habíamos tenido. No sé si la doctora creo que nos ha preparado algunos vídeos concretos. Hay uno antes, creo. Este, por ejemplo, es uno de ellos, en el que vemos un poco cómo planificamos a través de la tecnología que disponemos para sacar data. Esa data se basa fundamentalmente en análisis de cómo se encuentra la musculatura a través de electromiografía de superficie, que es una herramienta que nos da información de cómo se encuentra el músculo en cuanto a activación neuromuscular, es decir, la capacidad que tiene el cerebro de enviar información al músculo para que éste se contraiga. Eso es algo que se pierde drásticamente después de una cirugía y nosotros podemos saber cuánto ha perdido, por ejemplo, si lo comparamos con la pierna contraria. Tenemos otras herramientas como la que estáis viendo, que es realidad virtual, que he visto que en este congreso tenéis de sobra en cuanto a eso. Entonces es una manera de poner escenarios en los que el paciente se encuentre cómodo, como puede ser una habitación de una casa, y él puede hacer una redactación sin chocarse con ningún instrumento de su casa, pero que vea que está en un lugar, vamos a decir, familiar y que le resulte cómodo para él. Y luego también tenemos otros instrumentos que nos permiten medir cantidad de movimiento. Para nosotros es muy importante que el paciente vaya sintiendo que es capaz de mover su articulación después de hacerle semejante barbaridad en la rodilla. Entonces necesitamos que también él vaya teniendo un feedback, una retroalimentación de cuánto era capaz de mover antes, cuánto es capaz de mover ahora. Entonces, esas herramientas, esos ingenios que tenemos actualmente nos permiten cuantificar todo eso y darnos información a tiempo real de cómo se encuentra el paciente y a su vez darle feedback a futuro, ¿no? Y creo que hay otro vídeo. Anterior. Al anterior. Antes. A ver.
Otro, uno más, dale. Puede ser este. Sí. Sí, pero no carga, ¿no? A A ver, otra vez para atrás. A ver ahora. Ahora. Este es de deportista. Vale, este es otro caso donde tenemos un paciente de otro perfil, quizá a lo mejor quirúrgico o no quirúrgico, donde damos también información al paciente de cómo se encuentra después de una lesión deportiva e integrarle en ambientes que son un poco más parecidos a su situación, a su deporte. En este caso, pues es una tenista, creo que era, en la cual pues le estamos metiendo una inmersión de dónde se encuentra en su deporte para generar ejercicio parecido al que realizaría, dándole sensaciones de confort, de comodidad, a la vez de que registramos todas esas datas que nos permiten saber y cuantificar cómo se encuentra a nivel neuromuscular, a nivel de articulación y a nivel también cognitivo, ¿no? Aquí vemos cómo puede estar haciendo un ejercicio, ahí estamos cuantificando. Este es un equipo un poco antiguo, el que estáis viendo en la imagen porque va con cables. Actualmente tenemos otro que va con wireless y es mucho más cómodo para el paciente, que le permite generar movimientos más amplios en el espacio y es mucho más intuitivo, ¿no? Pero bueno, de eso se trata un poco lo que nosotros intentamos hacer y bueno, ya digo, somos el último engranaje de la cadena, pero fundamental también para que el paciente acabe haciendo su deporte o haciendo su vida normal. Tengo una pregunta para ti, si me lo permites. Sí, claro. Para todo el tema de la rehabilitación, ¿no? Tú estás hablando de utilizar la realidad virtual, ¿no? Sí. para acabar de rehabilitarte. Sí. Y además, ahora justamente una cosa que has dicho, que lo que haces es que a través de las gafas creáis espacios, ¿no? Donde tú te puedes ver en tu casa y tal. Vale, pero muchas veces cuando tienes una lesión, ya seas deportista o no, llegas a tu casa y te dicen, toma, incluso después de haber hecho la rehabilitación en el centro, te dicen, toma, aquí tienes tu lista de ejercicios, hazla en tu casa, y ya no te quiero contar muchas veces, por ejemplo, con personas mayores que les mandan, se lo cuentan cómo se hace, pero nadie les está corrigiendo en su casa, incluso Claro. a veces están yendo en contra porque los están haciendo mal los ejercicios y no pueden tener a una persona que les esté corrigiendo al milímetro si el brazo así, si el brazo así. Entonces, ¿se puede utilizar la realidad virtual Claro. en casa para que ese programa te esté corrigiendo con exactitud? Bueno, y sepas que lo estás haciendo bien o que te esté animando. La tecnología, evidentemente, sería muy fácil si pudiéramos llevarnos esas gafas a casa. No podemos hacer eso. Sin embargo, sí que le podemos dar un feedback al paciente de cómo él hace el ejercicio a través de informes que se hacen instantáneos, a través de cómo hace el ejercicio con nosotros y que a través también de vídeo que le da un feedback visual y también gráficas que le permiten también a él entender cómo está trabajando un músculo determinado. Pero eso en el centro verlo. de rehabilitación. Nosotros le damos ese feedback, que se lo lleva en plantillas, incluso en vídeos grabados, porque todo está monitorizado con cámaras y él puede tener un feedback real de, pues esto es lo que me comentó Mario, voy a verlo y lo puede reproducir a través de esa imagen. Pero llevarnos eso a casa es más difícil. Claro, aún así faltaría, ¿no?, esa conexión directa e instantánea prácticamente, ¿no? O bien que la máquina te esté diciendo por ahí no, mientras tú lo estás haciendo con tus gafas o con el dispositivo que sea, que al parecer no está inventado, o sino que haya un contacto directo desde tu casa con el fisio. El futuro también, que puedas hacer un seguimiento real y directo de cada uno de tus El futuro pacientes. telemático existe y yo estoy convencido de que hay posibilidades de llevarnos la fisioterapia a casa probablemente a través de un hands-off, no tocar, y dar instrucciones. Estoy seguro de que eso se puede trabajar, incluso se puede monetizar en el futuro como concepto de clínica, seguro, ¿no? Entonces eso todavía faltaría, ¿no? Faltaría implantarlo. Tienen que tener las gafas los pacientes. Eso es. Claro. O sea, Eso es lo primero. Es decir, que eso es un poco lo más Eso es un complicado, poco lo complicado, ¿no?, a día de hoy, el tener la tecnología en el hogar, ¿no? La gente, y luego que hay muchos pacientes que no tienen, o sea, por ejemplo, la gente de las prótesis, que son gente mayor, no tienen tampoco, son tan duchos en manejar tecnología. Porque, por ejemplo, lo que sí tenemos es las apps, ¿no?, que te van diciendo qué vídeos tienes que hacer cada día, si lo haces les das un check, ese check te llega al médico, te dice que lo has hecho, pero claro... Pero se queda corto. Exactamente. Esto. Por eso, porque tú lo Ese haces, sería el siguiente paso, yo creo que sí. Eso es. Muy bueno. Bueno, los desafíos y oportunidades que... Muchísimo. Yo creo que... Finito. A ver, la tecnología... O sea, yo creo que una de las cosas más importantes
es el estar juntos. O sea, yo creo que, por ejemplo, yo aquí en Congreso, o sea, que soy médico traumatólogo, ¿qué hago yo aquí? Pero me encanta venir porque creo que es muy importante el salir de nuestros sitios para ver otras cosas que podamos aplicar nosotros. Y yo creo que el estar juntos con ingenieros biomédicos, con el fisio que sabe de tecnología, con ingenieros informáticos que te hacen todo el tema de inteligencia. Por ejemplo, otro tema que nos da el robot, que a mí me agobia un poco, es que el robot me da tantos datos que no soy capaz de analizarlos. O sea, una de las cosas que trabajamos muchísimo los médicos es en hacer estadísticas y en presentar papers y tal, pero llega un momento que digo, pero el año pasado tuvimos otra ingeniería biomédica que nos hizo un trabajo espectacular, que es que yo le subo las radiografías a un programa de antes, después, y le subo los pantallazos de la información del MACO. Y todo eso me lo lleva a un Excel, pero claro, son, no sé, 60 variables. ¿Cómo analizo yo 60 variables? Yo, persona física, imposible. Entonces necesitamos informáticos, ingenieros de data, que nos hagan la valoración, porque al final, fíjate, yo hablé también en otro congreso con un ingeniero informático de Málaga que estaba analizando los cánceres de mama del Sistema Nacional de Salud andaluz, pues según la analítica y la quimioterapia, la respuesta. Claro, eso llega un momento que yo tengo 300 pacientes al año, pero es que todo el Sistema Nacional de Salud tiene un montón. Entonces, si pudiéramos hacer un análisis de data tan grande como para analizar todos los datos multivariante, en vez de un dato por dato, ir a 4 datos por 4 datos y que te caracterice, pues mira, la señora que es rubia, alta y que pesa un índice de masa corporal tal, es mejor poner una prótesis CR que PS porque va mejor. No lo sé, lo estoy inventando. Entonces, ese análisis de datos yo creo que va a ser un futuro porque nos va a hacer que hagamos una medicina que al final lo que queremos más personalizada. O sea, tú con tus características, tu vida activa, tu profesión, tu tal, necesitas hacer este tipo de cirugía, ¿no? Y se está utilizando también en formación, ¿no? Para formar a nuevos cirujanos. Mucho, lo del tema de la realidad virtual y la realidad extendida es una maravilla, porque claro, yo cuando quería hacer técnicas quirúrgicas yo me iba a hacer cirugías en cadáveres, ¿no? Claro. Lo que hemos hecho todo. Pero ¿tú sabes lo caro que es eso? Es carísimo. O sea, tú tienes que tener un cadáver, una rodilla para ti, te tiras una tarde entera y tienes que tener todos los instrumentos que necesitas para hacer todas las cirugías. Que es verdad que al final lo tienes que hacer, pero si tú todo eso lo has practicado antes, hay un sistema que se llama ArthroTrainer. Por ejemplo, una de las cosas más complicadas en traumatología es la artroscopia. La artroscopia que parece tal, la artroscopia tienes que ser ambidiestro para empezar. Porque si es la rodilla derecha o la izquierda, manejas los instrumentos con la derecha o con la izquierda. Entonces, si tú tienes que usar los dos. Pero luego tienes que tener una orientación espacial. Claro. Entonces, hay un aparato que se llama un ArthroTrainer que tú coges el instrumento y con tus gafas de realidad virtual y tal, te mete y te hace unos ejercicios que tienes que hacer. Pues venga, tienes que pasar esto de aquí a aquí 20 veces y si tardas menos de 3 segundos pasas al siguiente nivel. O sea, en realidad es como un videojuego, ¿no? Sí. Pero es un videojuego para entrenarte en una cirugía, ¿no? Y no es vuestro caso, pero habéis visto muchos casos de, por ejemplo, de cirujanos, de doctores que no quieren entrar en el mundo de la tecnología. Y hay una frase que me no. dicen a veces de la cirugía robótica, ¿verdad, Miguel? Que me dicen, yo no necesito el robot porque soy ya suficientemente bueno. Y yo, vamos a ver. Si tú eres suficientemente bueno, el robot te va a decir, genial, lo estás haciendo estupendo. Pero si te equivocas, te va a decir, oye, macho, que te estás equivocando, llevas 5 graditos de más, ¿no? O sea, es decir, es que el robot, si eres suficientemente bueno, te viene bien. Y si no eres suficientemente bueno, te va a hacer más bueno. Entonces, no entiendo por qué te niegas a hacerlo. ¿Me entendéis lo que es que decir? Porque al final ¿por qué crees que es por no salir de su zona de confort? ¿Porque lo ven como una amenaza? Sí, hombre, yo creo que también hay gente que tiene más propensión o sea, yo creo que al final es que negarte a la tecnología es absurdo. O sea, la cirugía robótica es imposible que no llegue, es más, yo creo que tiene que llegar a más cosas. De hecho, ahora con Pablo estamos desarrollando otro sistema
para hacer navegación intraoperatoria para cirugías de ligamento cruzado anterior, ayer estaba en otro congreso y estábamos hablando del ligamento cruzado anterior. Ya sabéis que ¿cuánta gente se ha roto el ligamento cruzado anterior? Muchísima, todos conocemos a alguien. Y la cirugía de ligamento cruzado anterior falla. Entonces, ayer en una de las charlas decían, no, porque si usamos un tendón, el otro. Y digo, ¿de verdad? Digo, ¿creéis que el problema es el tendón que usemos? Digo, yo creo que el problema es la técnica que usamos. Porque cada uno al final pone los túneles en un sitio. Claro. Y si nosotros pudiéramos siempre poner los túneles en el sitio, no en el mío, porque es como decía Miguel, o sea, es que yo mido 1,57 y Miguel, no sé, 1,90 o no sé cuánto mide. Es que no es lo mismo el túnel mío que el suyo. Y yo hago lo mismo en los dos. Entonces, el que podamos analizar dónde es el ligamento natural del paciente y dónde colocarlo perfectamente, yo creo que todo eso va a hacer que las cirugías que fallamos a día de hoy no nos fallen tanto, ¿no? ¿Y dónde se está aplicando más? ¿En cadera y rodilla, por ejemplo? La cirugía robótica sí, ¿no, Miguel? Es que ahora mismo es lo... Bueno, en columna hay algo también. La cirugía robótica se utiliza a día de hoy y aquí sobre todo en rodilla, cadera, fundamentalmente. La navegación sí que está en más disciplinas, llega a la columna y otras articulaciones, y el futuro, que es bastante cercano, hará que esa navegación se convierta también en cirugía robótica para el resto de articulaciones. Entonces, sí, la verdad es que la realidad es que está a punto de llegar. Entonces es esperanzador todo esto, Sí. ¿no? Que estáis contando, no solamente para deportistas, bueno, y sobre todo a los deportistas de élite, que ya lo hemos comentado antes, ¿no? Que siempre es todo mucho más complicado por el nivel de exigencia, pero sí, por ejemplo, para aficionados o para deportistas que trabajan a otro nivel, o incluso para personas como muchos de los que estamos hoy aquí, ¿no? Somos peores. Del día a día. Somos O sea, peores. los de a pie. Pero yo creo que somos peores. Yo a mis pacientes les digo, claro, es que tú quieres, o sea, el deportista entrena toda la semana para hacer el partido del fin de semana. Nosotros no. Nosotros vamos directamente al partido de pádel. 5 minutos antes nos cambiamos corriendo y nos metemos en la pista. No hemos entrenado, no hemos calentado. O sea, hay a veces que digo, si es que me producen más follón los amateurs, porque Claro. el deportista de élite tiene un montón de gente a su alrededor que le organiza, pero nosotros somos los que menos sabemos hacer las cosas y al final que más te lesionas. Entonces, yo creo que, de hecho, en la recuperación, ¿no? Es mucho más disciplinado el deportista Ese es que más fácil. la persona que no está acostumbrada a tener una rutina de trabajo deportivo. Sí. Entonces es más difícil, es lo que dice la doctora, efectivamente. Nos cuesta más. Claro, ¿y cómo se maneja toda esa...? Aparte es que, claro, los deportistas se ganan el pan. Y no tienen tiempo. Entonces no tiene, por El eso amateur tiene, no va tiene todo tiempo. así. ¿Cómo se manejan los datos? ¿No? Porque manejáis muchos datos a nivel de privacidad. Eso, Miguel, si quieres contar, porque nosotros mandamos el TAC a Estados Unidos, o sea que Sí. sí que hay... Como hemos dicho antes, para poder ejecutar una cirugía robótica necesitas una planificación personalizada. Y eso quiere decir que los pacientes, aunque se anonimizan, tienes que tener algún tipo de reconocimiento para poder vincular, digamos, tu modelo a un paciente real. Aún así, todos los sistemas que se están desarrollando lo que hacen es que la información funcione o fluctúe a través de un canal muy privado entre el propio hospital y el que desarrolla el modelo, en este caso yo, por ejemplo, de tal forma que esa información nunca sale de ese contexto y de ese entorno. Ujú. Pues yo por mi parte, bueno, son ya las 12. No sé si queréis añadir algo más. No sé si alguien tiene preguntas. No Sí, sé si- sobre todo eso. Si hay alguna pregunta, tenemos tiempo para un par de preguntillas rápidas. ¿Quiere preguntar a alguien hacer alguna pregunta, queréis? ¿No? Es un tema Bueno. muy raro. No quiere, bueno, la verdad es que ha sido una charla bastante clara, o sea que está muy claro todo lo que habéis contado y sobre todo, como decía, pues eso, ¿no? Que te deja una esperanza de decir, bueno, pues igual yo pienso que ya tengo que tirar toda la vida con ese desgaste No. o que va a ser mucho más complicado, ¿no? Y realmente, desde que estáis utilizando la robótica, los resultados son... Y además ahora, la cirugía antes poníamos prótesis totales a todos. Ahora ya estamos, por ejemplo, para el tema de deporte,
es poner prótesis parciales. Es decir, que dentro de la rodilla hay como varios lugares, ¿no? Y si tú tienes artrosis solo de un lugar, solo le pones la prótesis a ese lugar y el resto lo dejas. Eso antes, cuando lo hacíamos de manera manual, era muy difícil. Porque claro, tú tenías que poner un poquito de prótesis, pero que estuviera bien alineado con el resto. Y eso a ojímetro no es fácil. En cambio, ahora con la cirugía robótica sí que estamos colocando muchas más prótesis parciales, que hace que respetemos mucho más todo lo bueno que tenga el paciente y además son recuperaciones mucho más rápidas, hacen deporte antes y eso sí que realmente hacen bastante deporte, ¿eh? Porque, o sea, con la robótica lo que te da es precisión, ¿no? Claro. Me imagino. Y te da mucha precisión. Y eso, por ejemplo, no sé, ¿no? Porque las prótesis son con impresión 3D, ¿se hacen con impresión 3D o no? No. Ah, O sea, son tallas. Bueno, Miguel, Sí, la realidad es que la prótesis personalizada a día de hoy no se puede hacer. no se puede utilizar. No existen ni la tecnología, ni los recursos, ni la rapidez en el proceso como para realmente Es que yo sé que sea práctica. Claro, yo sé lo que pongo en el momento. claro. Porque dependiendo del balance ligamentoso y tal, de hecho muchas veces empezamos el quirófano y empezamos, venga, vamos a estar entre la 2-3, ¿no? Exacto. Y va a depender un poco entre la 2-3. Claro, tú en ese momento no puedes decir, venga, la 2, imprímemela. Porque entonces, ¿qué haces? ¿Esperas así con el Claro. paciente anestesiado? Abierto. Claro, se entiende. Sí, que eso no lo podéis Hombre, hacer en el preoperatorio. Cuando sea más rápido, yo qué sé, no sé. Claro. Sí, pero en principio, claro, Todavía no. eso no lo podéis predecir antes de estar in situ, ¿no? Exacto. En quirófano. Pero va a llegar, ¿eh? Porque, por ejemplo, Porque yo he eso hecho ya sería fantástico. pruebas con las otras gafas actuales, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? MetaWord 3, ¿no? ¿Sí? Y esas gafas, intraoperatoriamente cuando te las pones, te van a decir qué placa necesitas. Entonces, cuando tú colocas en tridimensional, entonces cuando tú vas a colocar los tornillos, te dicen, ¿estás bien? Se pone en verde y la perforas. No estás bien, rojo. Pues no lo, ¿sabes? O sea, Qué bonito. que vamos a poder, yo creo que hacerlo mucho más exacto. Pues muchísimas gracias. Yo he disfrutado esta charla, la verdad, y me imagino que el público también. Así que vamos a pasar a la siguiente ponencia. Muchas gracias. Gracias y por aquí Bye, tenéis la bye. escalera.